Sean todos y todas bienvenidos a este su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por el doctor César Mella en este su canal Cinevisión, Canal 19. Hoy tenemos, como cada sábado, pues un tema súper especial, este día enfocado y especialmente, ya que se acerca el Día del Padre, vamos a hablar de la depresión en el hombre, específicamente, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características, cuáles son las conductas que podemos esperar y sobre todo cómo podemos ayudar? Para esto tenemos una invitada muy especial que le estaremos presentando en unos minutos. Así es que no se vayan de sus asientos, quédese ahí tranquilito que ya volvemos en unos minutos. Ya volvemos. General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. ¿O tabletas? Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Aquí en De Salud y Otras Cosas. Carmen Virginia Rodríguez, quien le acompaña. Les dije ahorita que tenía una invitada muy especial, pero en realidad son dos personas muy especiales que tenemos hoy en el estudio. Así es que tengo el honor de presentar aquí conmigo a la licenciada Olga María Renville, quien es mi compañera y ha sido mi compañera durante todos estos años, que nos va a acompañar en el día de hoy. Y claro, nuestra invitada, la doctora Yomaly Almonte. Así es. Olga, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta de estar aquí con ustedes, aquí en República Dominicana, fabuloso todo. Y pues súper contenta también de tener a Yomaly en este set, quien nos va a estar conversando sobre un tema tan importante como es la depresión masculina. Teniendo el conocimiento de que los síntomas pueden variar. Sabemos que la depresión se puede presentar en diferentes etapas de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en la vejez, presentando síntomas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando cambia la depresión del hombre, la depresión de la mujer? Hay síntomas que diferencian una de la otra y es muy importante, sobre todo en estos tiempos, pues identificar la depresión en el hombre, en una sociedad donde el hombre tiene tanta represión de expresar sus emociones, entre otras cosas. Así es que Yomaly Almonte, la doctora Yomaly Almonte, psiquiatra de Enlace, está aquí acompañándonos. Yomaly es de la casa, pero de verdad que nos sentimos tan cómodos con que ella esté aquí con nosotros, que te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Yomaly, cuéntanos qué es la psiquiatría de Enlace. Primero, gracias por la invitación, pues hacemos psiquiatría de enlace, que se trata de psiquiatría no solamente dirigida a la enfermedad mental como tal, sino a la enfermedad mental que muchas veces viene secundaria a otra enfermedad. Por ejemplo, una depresión secundaria a diabetes o una enfermedad secundaria a una enfermedad coronaria, o si tratamos la comorbilidad, tanto la depresión como la enfermedad de base. De eso mayormente se trata la psiquiatría de enlace. Ok, qué bueno. Tú sabes que en estos últimos días hemos visto en las redes sociales, en la prensa, una frecuencia de depresión, bueno, de desenlace de una depresión, porque lamentablemente muchas veces la depresión se enmascara y presenta diferentes formas y eso conlleva a un triste desenlace. Y hemos visto esa frecuencia últimamente y nos preocupa hasta que se convierta en una tendencia. Pero Olga, primero definir qué es la depresión, Yomaly, porque mucha gente dice, no, eso es disparate, eso es triste que está, eso es que está negativo, eso es que no pone de su parte. ¿Cómo se define clínicamente una depresión mayor?
Eso que tú acabas de decir es sumamente importante porque muchas veces estamos tristes por diferentes razones de la vida diaria y decimos estamos deprimidos porque muchas veces confundimos la terminología. Cuando hablamos de una depresión nos referimos a un trastorno en el estado de ánimo que se va a caracterizar primero por una tristeza profunda, una tristeza marcada que va a producir en el individuo un malestar clínicamente significativo y va hacer una merma en lo que es la cotidianidad del paciente. Ya no va a poder reunirse con los amigos, no va a poder trabajar con la misma energía de siempre, va a tener alteraciones en su funcionamiento global, por así decirlo. Pero esa tristeza no viene sola, viene acompañada de una serie de síntomas que nosotros hacemos generalmente el diagnóstico con una cantidad de síntomas específicos por un tiempo determinado. Porque, por ejemplo, estamos tristes por un día, eso no es depresión. Ahora bien, si la tristeza permanece por más de 2 semanas, o sea, 15 días, acompañado de otros síntomas, entonces sí estamos hablando probablemente de una depresión. Eso es muy importante porque muchas personas hasta como que minimizan la depresión y dicen estoy depre. Y eso hace que pueda entenderse que eso es normal, que es como dice Carmen, algo que le pasó, que esto se le va a pasar, que o quiere manipular, una serie de cosas que se escuchan, pero aquí has establecido que es normal, la tristeza es una emoción, como lo es la alegría. Sentirla y de alguna manera vivirla. Expresarla, claro, pero la permanencia de ese estado es lo que va a marcar que sea un diagnóstico de depresión. ¿Qué otros síntomas, además de la tristeza, deben observarse en la persona deprimida? Bueno, tenemos una serie de síntomas porque hay que aclarar que no todas las depresiones se manifiestan igual. Yo te iba a decir eso, ¿hay alguna clasificación primero antes de ver los síntomas en cuanto a si hay severa, leve? ¿Cómo ustedes clasifican también para la medicación? O una depresión mayor, como tú dijiste una depresión al principio. mayor. Y tengo otra pregunta para el que nos esté escuchando. ¿Cómo diferenciar una depresión mayor de una depresión bipolar, por ejemplo? Entonces, eso es muy importante. Sí. Entonces son 2 preguntas que te tenemos aquí en el aire. Primeramente, cuando tenemos una depresión, tenemos que valorar los síntomas y entonces determinamos si es una depresión leve, moderada o grave, dependiendo la sintomatología, pero también dependiendo la intensidad de esos síntomas, porque no es igual que un paciente te diga, yo estoy triste, quizás 3 veces a la semana me siento triste y dejo de ir a trabajar, cuando un paciente te dice, yo estoy triste todos los días, la mayor parte del día, durante todos los días y por 15 días, o sea, es diferente en cuanto ya a la gravedad sintomática. Entonces la definimos en leve, moderada y severa. En cuanto al tipo de depresión, tenemos depresión unipolar o depresión mayor y depresión bipolar, que es la depresión que se presenta en el trastorno bipolar. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? Es un poco complejo, porque si el paciente no te ha hecho episodios maníacos, y de repente te hace una depresión, nosotros, si el paciente no tiene antecedentes patológicos familiares, si el paciente no te da indicadores de que puede ser una depresión bipolar, pues muchas veces la manejamos como una depresión unipolar y hasta que ese paciente no haga una fase maníaca, pues no sabemos que el paciente es un bipolar, pero claro está, hay indicadores. Por ejemplo, en una depresión bipolar, la depresión va a ser más atípica, va a presentar mucha irritabilidad. Muchas veces el paciente, en vez de va a tener, en vez de insomnio, va a tener hipersomnia. O sea, va a pasar el día entero durmiendo. O en el otro caso, el paciente se torna más ansioso que lo normal, que lo acostumbrado en un paciente depresivo per se. Entonces, hay indicadores que nos dicen, esto puede ser una depresión bipolar, pero no tenemos exactamente el método para diagnosticar una depresión bipolar al momento en que se diagnostica la depresión. Hay que esperar que surjan los síntomas. Y de hecho, lo hemos visto, saben los televidentes saben que nosotros en Fundotap, que trabajamos vienen muchas personas donde han sido diagnosticados en un principio con, por ejemplo, con depresión mayor
y realmente lo sacan de la depresión, pero entonces la persona entra en una fase maníaca porque no ha habido un antecedente previo a un episodio maníaco. Exactamente. Si el paciente no presenta antecedentes familiares de trastorno bipolar o de hecho no presenta una depresión atípica, nosotros no tenemos condición para decir es una depresión bipolar. Entonces tenemos que esperar que el paciente debute con la manía para nosotros decir, mira, se trataba de una depresión no mayor unipolar, sino bipolar. Entonces estamos diciendo, ahora que hablas de lo familiar, de que la depresión tiene un componente biológico importante. Así es. Y al principio hablaba del que se puede reciclar algunos patrones, pero ¿cómo es el factor hereditario, el componente hereditario que tiene la depresión? Definitivamente, nosotros siempre a la hora de evaluar un paciente y hacer una historia clínica o un buen examen a un paciente, pues investigamos porque hay una carga genética importante de un 25% de los pacientes que te hacen un trastorno depresivo mayor tienen un familiar de primer grado, llámese mamá, papá o abuelos o hermanos con un trastorno depresivo mayor, al igual que el trastorno bipolar tiene alta carga genética. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cualquier paciente que se sienta triste, si ya solamente tiene la tristeza y hay antecedentes familiares de depresión, es un paciente que tenemos que observarlo y tenerlo en cuenta porque en cualquier momento puede hacer síntomas más importantes y convertirse en una depresión como tal. Claro. Cuando hablamos de hereditario o tendencia, hablamos de que la predisposición que tiene esa persona a deprimirse es mayor que una persona que no tenga esa carga genética en su sistema. Exactamente, Olga, porque por ejemplo, ustedes que son psicólogas manejan este tema mejor que yo, ustedes saben que el paciente tiene capacidad de afrontar, entonces tenemos pacientes que por ejemplo se le muere un familiar y obviamente se deprime, hace su duelo, pero sale del duelo. Es la resiliencia. La resiliencia, exactamente. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ese factor biológico y que es tan importante, es sumamente en la psicoeducación que le damos al paciente, porque te llegan, por ejemplo, con una situación X, un estado quizás deprimido pero leve, o te llegan con otra situación, cuando tú levantas la información y tú ves que la mamá era depresiva o bipolar, y tú haces una pregunta con relación a eso, te dicen, eso era mi mamá. Exactamente. No yo. Sí. Exacto. Entonces es como si hubiese un divorcio de lo que es mi línea genética de lo que yo estoy presentando. O sea, eso era mi papá, eso era mi mamá, como diciendo, esto no soy yo. Cuando tú estás viendo algunos patrones que de repente se están siguiendo. Reciclando. Y también el tabú que existe en torno a la depresión. En torno a la mayoría de las enfermedades mentales existe el tabú de no querer decir qué pasó con ese miembro de la familia que murió o con esa persona de la familia que toma medicamentos o que va a un doctor. Entonces, a veces es difícil crear una historia clínica completa porque hay un poquito de resistencia y de aceptación a que la depresión es una enfermedad mental y a decirlo al especialista, no conociendo la importancia que tiene el levantamiento de una historia clínica. Así es. Bueno, de hecho, fíjate que muchas personas dicen, sí, tú puedes, un adolescente, tú puedes decir que yo estoy yendo al psicólogo, pero no digas que estoy yendo al psiquiatra. Por supuesto. Sí. Hay un estigma bastante importante en cuanto a yo voy al psicólogo, pero a la hora de decir psiquiatra, pues ellos ven ya como que tenemos y sabemos que en la población general estoy loco. O sea, todos los trastornos mentales se ven como estoy loco desde el punto de vista de psiquiatría. Ahora, si es en psicología, no pasa nada, yo puedo ir a mi terapeuta. Y eso viene desde casa, como tú dices. Bueno, ¿de qué línea, materna o paterna, heredo la depresión? Ambas líneas empiezan a negarse. No, eso era quizás la abuela tuya. En el área mía no había ningún familiar con alguna enfermedad mental. Entonces la psicoeducación es sumamente importante para nosotros poder hacer un buen diagnóstico y un buen manejo terapéutico después con el paciente. Claro, y quedar con conciencia también en las personas que están participando dentro del caso. Claro. La familia, la terapia familiar, el acompañamiento de ese paciente que no va a estar las 24 horas bajo la supervisión ni del psiquiatra ni del psicólogo, tener conciencia de qué se trata, lo que está pasando con esa persona para poder ayudarlo. Hablábamos de la otra pregunta que estaba en el aire. Ya que sabemos que puede haber una depresión leve, moderada, severa,
¿cuáles son esos síntomas que ustedes como médicos evalúan, ¿no? Y en la gravedad o levedad que lo hacen para entonces saber cómo van a medicar, porque tú sabes que un buen diagnóstico te va a dar un mejor pronóstico. Así es. Muchas personas se desencantan muchas veces de los medicamentos porque o no se llega al ajuste de las dosis correctas, o abandonan el tratamiento porque no ven avance o porque tienen un mal diagnóstico, como hemos visto, y todo el mundo en un momento dado pues le ha pasado por la mano un paciente que viene, ya yo estoy cansado, yo estoy cansado de tomar medicamentos, no me dicen lo que yo tengo. Y los tratamientos para la depresión suelen ser a veces un poco prolongados. Cuando usted trata, creo, de depresión mayor, hay ocasiones en que el medicamento no tiene un límite, no tiene una fecha ni un mes en el que se va a terminar. Entonces el paciente se cansa de tomar medicamentos y dice, ¿hasta cuándo voy a depender de este medicamento? Y por más que a veces le explicamos, pero si usted es hipertenso, se toma la pastilla de la presión. Si es diabético, se toma la pastilla del azúcar. Pero cuando le hablamos de una situación mental, de control de mí mismo, es más difícil. La primera pregunta que hacen es esa, ¿hasta cuándo yo me tengo que tomar eso? Sí. Primero, si realmente me lo debo tomar, porque es lo que estamos diciendo, el estigma empieza desde ahí. Porque vamos al cardiólogo, por ejemplo, el cardiólogo pone un antihipertensivo, el paciente simplemente se lo toma. Y es de por vida, la mayor parte de las veces. Ahora bien, vamos a psiquiatría, yo le digo, después de todas las evaluaciones, necesitas un antidepresivo. En serio, déjeme pensarlo, ¿por cuánto tiempo? Y los efectos adversos. Y tengo que seguir utilizándolo hasta que usted me diga. Y la mayoría, de hecho, estadísticamente está demostrado que un 45 o 47% de los pacientes terminan abandonando la terapia psicofarmacológica sin haberla terminado. Sí, es una pena, porque si podemos arreglar o podemos compensarnos, ¿no?, con un tratamiento farmacológico adecuado, ¿por qué abandonarlo? Eso pasa mucho en los depresivos y en las personas que padecen el trastorno afectivo bipolar. Hablábamos de cuáles son esos síntomas, esas conductas a evaluar, pero eso lo vamos a ver después que volvamos, cuando regresemos. ¿Cuáles son los síntomas a tomar en consideración para un diagnóstico y un buen pronóstico en el trastorno depresivo mayor? Ya volvemos. General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti.
comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Aquí estamos de regreso en su programa de salud y otras cosas, un programa producido por el doctor César Mella para todos ustedes. Antes de irnos a la pausa, conversábamos sobre los síntomas, esa era la pregunta, pero queremos recordarles que el tema de hoy es la depresión masculina, la depresión en el hombre. Y hablábamos de los medicamentos, de la resistencia que tienen las personas a tomar la medicación. Y queremos hacer una nota sobre este punto. Recordemos que nuestro cerebro es un laboratorio donde se segregan muchas sustancias químicas importantes para nuestro equilibrio. Y en ocasiones, pues sencillamente, esas sustancias químicas comienzan a no funcionar correctamente. Entonces, donde entra el rol del psiquiatra a tratar de equilibrar esa química para que podamos tener un estilo de vida funcional, donde podamos tener un estilo de vida saludable y podamos relacionarnos con todos los demás sin ese dolor y esa pena y esa angustia que trae un proceso depresivo. Así es, Yomali, por eso tenemos a Yomali aquí, la psiquiatra, para que nos hable de esa química que ya nos hablaba antes de la pausa sobre la medicación y la importancia de darse seguimiento. Pero hubo una pregunta que quedó pendiente sobre los síntomas. ¿Cuáles son esas conductas a observar? Y específicamente, Yomali, esas conductas en los hombres, porque nosotras sabemos que funcionamos diferente. Totalmente. O sea, ya eso se sabe, reaccionamos, nos manejamos, una construcción social, biológica, pero funcionamos diferente. Claro. Es así. Entonces, en esas manifestaciones, que también son diferentes, ahora, dentro de lo que es la depresión, hay síntomas comunes. Sí. ¿Cuáles son esos síntomas comunes para que después nos vayas a lo más específico, cómo se manejan tanto hombre como mujer depresivo?
Bien, cuando hablamos de síntomas en general, estamos hablando de tristeza, como había hablado anteriormente, llanto fácil, o sea, por cualquier situación el paciente llora, inclusive sin tener un motivo específico para llorar, minusvalía, sentimiento de desesperanza, sentimiento de que ya la vida no significa nada, anergia importante, o sea, el paciente no tiene energía para realizar sus actividades cotidianas, se levantaba con ánimo, en este momento ya no tiene ninguna ilusión hacia su trabajo, hacia su familia, todo lo que le rodea. No duerme, o sea, va a dormir muy poco, o de repente pasa todo el día durmiendo y no quiere levantarse de la cama. Son pacientes que muchas veces nosotros nos ponemos a observarlo, nuestros familiares, y dicen, él es ñoño, o ella es ñoña, o pon de tu parte, o es Aragán. Y no nos estamos dando cuenta que es un paciente que está enfermo, porque muchas veces tratamos de normalizar esta sintomatología y buscarle una causa que simplemente es neurobioquímica, o sea, estamos hablando de una enfermedad como tal. Entonces, este paciente no solamente va a tener síntomas afectivos, que fue lo que mencioné, sino también síntomas físicos u orgánicos, que aquí va a existir alteración en el patrón del sueño, el paciente deja de comer o come a muchas horas, sobre todo se levanta en la noche, el food craving, a comer dulces y carbohidratos durante la noche. También son pacientes que se van a sentir intranquilos durante todo el día, van a estar agitados, van a perder peso o van a subir mucho peso, y en la esfera sexual, que muchas veces no la tenemos en cuenta, va a haber una merma importante en la libido, en la actividad sexual. Entonces, por lo general, estos son los síntomas cardinales, pero el desenlace final de una depresión es el suicidio, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces decimos, se suicidó, pero ¿por qué? El paciente muchas veces ondea banderas rojas y no nos damos cuenta, porque estos síntomas están ahí y no lo observamos. Mira, un paciente depresivo, en ocasiones te puedo decir, me dice, es que me duele. Sí. O sea, la expresión que usan de su sentimiento de desesperanza, de baja energía, de sentirse totalmente, o sea, es como si se pusieran unos lentes y todo lo ven no oscuro, no negro. Negro, Entonces, sí. ese sentimiento de dolor es lo que muchas veces lleva a esa persona a terminar con ese dolor. Entonces, ojo, porque tú decías que hay unas banderas rojas que nos permiten a veces ver, pero no lo vemos. O sea, entonces, hablando, por ejemplo, del hombre y de la mujer, ¿cuáles son esos síntomas que podemos estar atentos y que lo vemos, como tú dices, normalizado? O sea, exacto. Es que tiene años así, o que tiene 2 años así, o yo no me acuerdo la última vez que se sonrió, en hombre y en mujer. El hombre, por cultura, aunque estadísticas mundiales hablan que la depresión es más común en la mujer, 16.5% mujer, 8% hombre, pero la depresión está subdiagnosticada en el hombre, porque, por ejemplo, basándonos en nuestro país, en nuestra cultura, desde que estamos formando los pequeños, los niños, los varones, le decimos, el niño no llora. Usted tiene que ser fuerte porque el niño se cae, levántese, que usted es un hombre, y los hombres no lloran. No se abrace un varón con otro varón. No diga que usted se siente mal porque usted es masculino, usted es un varón. Entonces el niño crece con la idea de que no puede expresar sentimientos. Tiene que ser fuerte todo el tiempo. Todo el tiempo. Y que si expresa tristeza, está expresando debilidad. Entonces, desde ese momento, el hombre se forma diciendo, yo no puedo expresar una depresión, y casi nunca lo comunican. ¿Qué va a pasar con los síntomas? Este paciente, este papá, este hombre se va a sentir triste, pero la tristeza la va a canalizar. Se va a trabajar todo el día y toda la noche. Se refugia en el alcohol o otras drogas. Se torna irritable, se torna poco comunicativo
y se aísla totalmente. Esos son los síntomas cardinales en una depresión masculina. Y muchas veces en las relaciones de pareja vemos la queja de la esposa o de la pareja, decir, pero este hombre se ha cambiado. Así es. Desde que entró en los 40 o en los 50, se ha vuelto que nadie puede hablar con él, no quiere ir a trabajar o se va a trabajar en la mañana y llega en la noche tarde. Entonces son síntomas que a veces no lo vemos como parte de una depresión, sino como que cambió el hombre porque se está poniendo viejo o porque ya no funciona igual, y no entendemos que el hombre también vive un proceso, porque muchas veces se dice, la mujer por las hormonas, y hay muchos estudios que abarcan una explicación de por qué la mujer se deprime en diferentes etapas de su vida, pero el hombre también agota un proceso de transformación en diferentes etapas de su vida, y probablemente, dada la carga social que lleva económicamente y en muchísimas circunstancias, pues como hablábamos, tiende a encubrir esto, y puede pasar, como estamos diciendo, en terapia de pareja lo vemos bastante. Sí, de hecho llegan las parejas como a buscar ayuda porque este hombre ha cambiado, porque este hombre está ensimismado, porque llega y no habla. O está insoportable. Entonces esto, cuando uno analiza lo que tú estás diciendo, tú dices, wow, pero real y efectivamente, aquí no hay un problema de pareja per se. Claro. Aquí lo que está afectando es una enfermedad que no la estamos sabiendo identificar. Entonces, cuando tú haces, y tú como terapeuta, yo particularmente no hago terapia de pareja, para eso están Olga, Cristian, Esther, Ana, todas allá en Psicológicamente. Cuando tú le haces el referimiento, te dicen, pero es que yo no vine a hacer terapia de pareja, yo no tengo que ir al psiquiatra, yo lo que quiero es que me digan qué voy a hacer con este hombre, pero inmediatamente le mencionas la palabra posible depresión. Algunas personas se ponen muy a la defensiva. ¿Cómo tú me vas a decir que porque él trabaja 24 horas al día, eso es una depresión? O si no, la misma pareja dice, es que lo que yo quiero es vivir tranquilo, que me dejen tranquilo, es lo que yo quiero, que no me estén hablando ni dando quejas. Entonces, es un cambio en la forma de percibir la realidad que tiene ese individuo, que se ha transformado, porque por eso se pregunta desde cuándo está así. Exactamente. ¿Cuándo comenzó ese cambio en esa persona? Si hubo un evento detonante, si hubo una situación. Entonces, a partir de ahí se puede hacer el diagnóstico, creo, y hacer el referimiento necesario. Y en este caso, en la depresión masculina, es muy importante el apoyo familiar y la observación de la familia, porque como venimos hablando anteriormente, este paciente no va a aceptar que está deprimido. Él dice, me pueden pasar muchas cosas, problemas económicos, problemas sociales, la misma presión social, no me está yendo bien en el trabajo, pero es un círculo vicioso. O sea, estoy deprimido, tengo alteración en la concentración, atención y memoria, no funciono adecuadamente en el trabajo, me llaman la atención, pero me deprimo más. Entonces se vuelve un círculo vicioso y el hombre se va hundiendo en una depresión, y muchas veces no lo comunican porque no lo ven como una depresión como tal, sino me está yendo mal en la vida. Claro, y ahí viene el que comienzan a ocultar, es como un círculo tan vicioso, porque entonces comienzan a ocultar las emociones, inclusive podemos hasta ver, precisamente por ese afán de no demostrarme débil frente a mi familia, que depende de mí, de mi esposa, que es mujer y yo soy el hombre, a fingir una pseudo felicidad. Y entonces se tornan los más felices y se tornan los más, pero llega un momento que explotan, entonces viene esa ira incontrolable, o se refugian en el alcohol, como tú decías, o en algunas drogas, como lo hemos visto. Ahora, Yomali, ¿qué hacer? Porque tú dices, bueno, yo lo estoy viendo, o la esposa está incómoda porque está viendo todos los síntomas que tú estás diciendo, pero él no lo quiere reconocer. Entonces, ahí es donde yo entiendo que entra el rol de la familia. No sé, tú dirás, cuando te llega un paciente que tú entiendes que está en una depresión y lo refieres quizá a una terapia de pareja, no, yo no voy para terapia de pareja porque yo no tengo nada. Es lo primero, la esposa por lo general es la que se da cuenta, como Olga habló anteriormente, porque es la primera que dice, mira, él a nivel sexual no está rindiendo, o llega a la casa y se duerme y no le interesa nada de lo que pasa en el entorno. Yo tengo que estar pendiente de que él haga que vaya al súper, o que lave su vehículo, o que se ponga tal o cual ropa, y eso no era habitual en él. Entonces existen cambios. En ese momento es fundamental contar con la ayuda de los familiares. En este caso, la esposa es fundamental. Se lleva a la consulta, pero ¿a qué consulta lo vamos a llevar? Porque
generalmente nunca llegan a la consulta de psiquiatría como tal, sino van a pareja o van a familia por la disfunción que esto le está provocando. Entonces, ustedes primero captan ese hombre depresivo que nosotros mismos, a menos que él diga, necesito la ayuda, que ocurre muy pocas veces. Ahora, Yomali y Carmen, hay una realidad, y es que los antidepresivos tienen efectos secundarios, que a los hombres no les gustan. Importantísimo. Entonces, el hombre tiende a ser un poquito más escéptico al momento de aceptar un tratamiento antidepresivo, porque pregunta, ¿y cómo me va a afectar? Y cuando hablamos de que sexualmente algunas sustancias le van a bajar la libido, ahí el hombre dice, pues no, y se niega rotundamente. Muchas veces inician el tratamiento, pero cuando empiezan los efectos secundarios, que los efectos secundarios inician primero que la mejoría del paciente. Entonces él dice, bueno, pero tengo un efecto deprimido y también esto. Y ahora también me está afectando la parte sexual. Entonces, gracias a Dios, hoy día contamos con otros fármacos novedosos, otros antidepresivos que actualmente están ya en el mercado, que no afectan significativamente la esfera sexual. Entonces, esto están elegido para este tipo de pacientes. Tú sabes también que el hombre comienza a manifestar la depresión y cuando comienza a verse esa parte sexual afectada, ¿no? Valga la redundancia, se tornan ansiosos. Entonces, posiblemente les puede llegar a ustedes, a nosotros nos llega por los problemas de pareja que están teniendo. Y que son graves, porque entonces la mujer comienza a pensar que es que ella ya no le gusta, que es que tiene otra en la calle, que por eso dura tanto afuera. Entonces, a nosotros nos llegan por esa parte de la relación de pareja y muchas veces cuando acceden a ir al psiquiatra es por la ansiedad que están sintiendo, no porque admitan que hay una depresión. Y obviamente cuando se levanta se utiliza una escala y se levanta una historia clínica, tú te das cuenta que o hay ansiedad por los síntomas que está sintiendo o hay una depresión que lo ha llevado también a la ansiedad por el no funcionamiento, porque hay que recordar que un hombre no va a no funcionar no porque no quiere, sino porque no puede. O porque hay una condición... es una enfermedad clínica, y tiene su cura y tiene su tratamiento y esa es la recomendación que yo quiero, Yomali, que tú... pues porque esta hora se ha ido demasiado rápido, pero antes de que nos vayamos, cerrar con las recomendaciones para esas personas que nos están escuchando. De repente es la esposa, de repente es usted, señor, que está ahí detrás de esa cámara, de esa televisión viéndonos y dice, wow, pero por fin alguien me está diciendo lo que yo tengo o tengo que admitir que yo estoy deprimido desde hace un tiempo. Exactamente. Tengo una depresión desde que murió mamá, tengo una depresión desde que tuvimos tal evento, desde que nos fue mal económicamente, porque acuérdense que el hombre como proveedor, eso lo afecta mucho. Claro. Entonces, de repente, pensar que eso no me va a afectar porque yo soy el macho también, y que eso es un fracaso, pues hace que dure más el tiempo de decir, cónchale, tengo que buscar ayuda. Una recomendación, Yomali. Una corta recomendación. Lo primero es los familiares, las personas que están cerca de sus pacientes o de las personas que tienen al lado, observarla, porque muchas veces juzgamos, empezamos a decir, tú has cambiado, tú tienes otra pareja, tú te has volcado en el trabajo, tú eras diferente antes, ya no me presta atención, y empezamos a buscar excusas alrededor y no nos damos cuenta que este paciente presenta una enfermedad como tal. Entonces, lo primero es conocer a nuestros familiares y saber que existen cambios. Y cuando existan esos cambios, entonces acudir al personal de salud autorizado. En este caso, puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Es necesario hacer primero la conciencia de que necesitamos la ayuda, acudir al personal de salud autorizado y capacitado y luego hacer una introspección, saber que necesitamos la medicación en caso de que el psiquiatra medique y seguir las instrucciones dadas por los especialistas. Y realmente, ¿cuáles son los tratamientos que más funcionan? Tenemos psicoterapia, es fundamental en el trastorno depresivo mayor utilizar psicoterapia, cambio en el estilo de vida, obviamente, y tenemos terapia psicofarmacológica, dependiendo el tipo de depresión, dependiendo el tipo de sintomatología y dependiendo la característica del paciente, entonces elegimos una molécula que sea ideal para el tipo de paciente que tenemos enfrente y medicamos con un psicofármaco. Siempre preguntan, como hablamos anteriormente, ¿por qué tiempo?
por el tiempo que sea necesario. Claro. Pasamos escalas, estamos siempre pendiente al paciente, haciendo el examen mental, investigando cómo va evolucionando la enfermedad, y los fármacos no son para toda la vida. Claro. Eso es un tabú. El medicamento se puede retirar en un momento específico, pero cuando el paciente se sienta bien. Y ojo, otro tabú. Todos los antidepresivos producen alteración en la esfera sexual y disminuyen la libido. Tampoco es así. Gracias a Dios contamos con fármacos novedosos que hoy por hoy lo podemos utilizar sin afectar la esfera sexual del paciente. Esto es muy importante porque muchas personas se resisten a llevar un tratamiento con medicamentos, no entendiendo o por temor o por falta de información. Sí, y como hablábamos al principio, la psicoeducación en todos los aspectos en cuanto a la depresión es fundamental. Señores, no hay nada mejor que tener una salud mental óptima o dentro de lo que nos permite, porque a veces la salud mental al 100%, a veces como vivimos no parecería, pero que sí nos permita por lo menos funcionar correctamente. Porque una calidad de vida. Exactamente, Calidad. relacionarnos con nuestra familia, disfrutar de lo que nos gusta, así sea un helado, cosas sencillas. Porque si usted está viviendo y no está sintiendo disfrute, no está sintiendo gratificación en la vida, pues entonces es el momento de buscar ayuda. No importa qué tiempo usted se tenga que tomar los medicamentos. Lo importante es recuperar su salud mental. Lo importante es recuperar la alegría de vivir, que es posible gracias a, como dice la doctora Almonte, a los medicamentos, a la psicoterapia, a todos los recursos que existen en la actualidad para poder llevar una vida plena, feliz. Que está demostrado que tiene muy buen pronóstico cuando se hacen ambos. O sea, exacto. Medicación conjuntamente con terapia y obviamente cuando es necesaria la terapia familiar, porque hay veces que hay situaciones familiares que a ese hombre lo siguen arrastrando a esa depresión. Hay veces que son los pensamientos totalmente distorsionados y vivencias que hay que, las vivencias están ahí, lo que tenemos es que aprender de ellas, y eso con terapia cognitivo-conductual pues también tiene muy buen pronóstico. De hecho, los hombres cuando no reconocen esto van por problemas normalmente cardíacos, piensan que tienen y le hacen todos los electros, todos los ecos y todo lo que tenga que ver con el corazón, y finalmente lo que le dicen, usted lo que está es ansioso o usted lo que está es deprimido. Reconocer eso, yo creo, Yomali, que es el primer paso hacia su recuperación. Y señores, pasar una vida, como dice Olga, estable y con disfrutar de todas las sensaciones, inclusive de lo que es la infelicidad o la tristeza de un momento parte dado, de la vida. Saber lidiar de con la todas esas situaciones. Bueno, queremos darle las gracias a Yomali, qué placer. El placer es mío. La tenemos aquí comprometida. Que en esta visita mía aquí a República Dominicana eres tú que nos ha acompañado, de verdad. Yo feliz, Olga. Qué bueno, porque hemos aprendido todos un poco más sobre la depresión. Es un aspecto del cual se sigue investigando, se sigue optimizando los tratamientos para ofrecerle mayor calidad a la persona que está pasando por este proceso, que recuérdense, no es una tristeza pasajera, es una enfermedad química de que nuestro cerebro no está funcionando como debería y hay que ajustarlo. Para eso está la doctora Yomali Almonte aquí para ayudarnos a todos. Yomali, gracias. No nos queda más, señores, que pues despedir por el día de hoy, y será hasta la próxima cuando le traigamos nuevamente un programa con un tema novedoso de salud y otras cosas. Así es que los esperamos el sábado próximo con otro tema, con otro panel súper interesante. Muchas gracias. Y ahora de qué conversar.